Saludos amigas y amigos y bienvenidos a Observatorio Interamericano. Les habla el doctor José Efraín Hernández Acevedo y en esta ocasión cuento con la presencia del doctor Néstor Duprey Salgado, catedrático asociado del Departamento de Ciencias Sociales y del Departamento de Historia del Recinto Metropolitano, historiador, politólogo, podcatero, ¿es que le llaman también? Podcatero, también, y prolífico autor. Y para culminar este año académico lo invité para que junto a ustedes reseñe lo que algunas de las publicaciones de temas de política y de historia que han visto la luz, o reediciones también que han visto la luz durante este año académico 2002-2003. Doctor Duprey, ¿cómo tú estás? Todo bien, encantado de estar contigo y con las amigas y amigos que nos ven y nos escuchan. Néstor, quiero empezar con un libro que era muy esperado por los historiadores, por los politólogos, por los amantes de la historia y la política en Puerto Rico, que era la reedición de las obras escogidas de don Pedro Albizu Campos, que hace ya, diría, más de 30 años publicara Benjamín Torres, y en esta ocasión, en un esfuerzo que realizaran sus hijos, Benjamín y Edgardo, volvieron a ver la luz los tomos de las obras escogidas de don Pedro Albizu Campos. Néstor, ¿qué me puedes hablar sobre esta obra? Mira, luego del periodo de la pandemia, donde tuvimos una sequía, para llamarlo de alguna forma, de textos, de publicaciones en Puerto Rico, afortunadamente, a medida que el mercado ha ido retomando su normalidad, pues estamos viendo una explosión, un boom, para llamarlo en el término literario, de obras que tienen que ver con la historia política de Puerto Rico, particularmente la historia política de Puerto Rico, finales del siglo XIX y el siglo XX, es decir, la era de la dominación estadounidense. Y yo creo que la explicación es que mucha gente aprovechó la pandemia para esos proyectos que venía considerando que estaba atrasado, pues la pandemia le dio el tiempo para culminarlo. De las consecuencias positivas, si podemos llamarlas así, de la pandemia, es que muchos autores aprovecharon el encierro para culminar proyectos y para retomar proyectos. Y coincides conmigo que esta era una obra, esta reedición de las obras escogidas de don Pedro Albizu Campos, era una obra que ya a mucha gente estaba esperando. Bueno, una de las limitaciones que tenía el estudio de Albizu en la historiografía y en la ciencia política puertorriqueña era la falta de acceso a los documentos sobre Pedro Albizu Campos, y el único instrumento que teníamos los historiadores, los científicos políticos, era la edición de sus obras escogidas por el historiador Benjamín Torres, que partió al otro lado temprano en su vida, en la década de los 80, y ese proyecto había quedado trunco. Sus hijos, como tú muy bien explicas, retomaron el proyecto, y no solo es una reedición de los 3 tomos que se habían publicado ya, sino que ellos reconstruyeron el proyecto, y aunque siguen siendo 3 tomos, el contenido es mucho más abarcador porque incluye documentos de Albizu de 1936 hasta 1954, que aunque Benjamín Torres los había compilado, no se habían publicado. La edición anterior era de 4 tomos, el 4º tomo circuló muy poco. Ahora, estos 3 tomos contienen los primeros 4 tomos originales y una serie de materiales inéditos que ahora se incluyen y que permiten, me parece a mí, es el gran valor de este esfuerzo que han hecho los hijos de Benjamín, permite estudiar en sus fuentes Albizu Campos y un poco retomar la conversación histórica sobre esa figura tan importante, pero a la vez tan policrómica como es Albizu. Oye, Néstor, ¿y qué me puedes hablar un poco, qué me puedes decir sobre el autor? Porque sé que mucha gente confundía y pensaba que era el columnista y amigo Benjamín Torres Gotay. Este J. Benjamín Torres, que partió a muy temprana edad. ¿Qué me puedes decir de él? Fue historiador, su tesis fue la primera tesis aprobada en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y fue un historiador que durante la década de los 80, finales de los 70, principios de los 80, dedicó su obra a compilar
los trabajos sobre Albizu. Era la primera gran incursión historiográfica sobre la figura de Albizu, y lamentablemente murió muy joven, a mediados de la década de los 80, y como te señalé, ese proyecto quedó trunco. Es una edición muy bien cuidada, una edición independiente hecha por sus hijos, pero con todo el rigor y con todo el estilo que la hace, me parece a mí, uno de los grandes acontecimientos editoriales de Puerto, no tan solo en la literatura política e histórica, sino la literatura puertorriqueña en general, durante el año 2022-2023. Sí, ¿no? Y era una obra que era, que parece que cuando se editó originalmente, pues fue una tirada no muy amplia, porque es un libro que, por ejemplo, yo como bibliófilo no lo encontraba en ediciones usadas, no se veían, por ahí era escaso, y además quienes lo tenían, pues lo preciaban mucho, ¿no? Sí. No es un libro que tú veías en las colecciones de libros usados, en la venta de libros usados por ahí. Afortunadamente esta es una tirada que ha tenido muy buena acogida, y me parece que permite ahora otros acercamientos a la figura de Albizu. Néstor, y esa bibliografía de Albizu se puede complementar con otros libros que se han publicado sobre su figura. Sí, de Maritza, ¿no? Definitivamente la gran biografía sobre Albizu, Las llamas de la aurora, de Maritza Rosado, La palabra como delito, de la profesora Ivonne Acosta, que recoge los discursos de Albizu durante el año 1950, ¿no? Que provocaron su encarcelamiento y que son un poco la antesala a lo que será la revolución de 1950, que de hecho muchos de ellos están incluidos en esta compilación. Cuando se habla de obras escogidas, quiere decir que hay algo inédito que no se quiso incluir. No hay una certeza de que todo lo que se incluye es todo lo que existe de Albizu. Pues sabemos, por ejemplo, que hubo muchos discursos de Albizu durante la década del 40, finales del 40, principios del 50, cuando regresa de su primer encarcelamiento, que no están incluidos ahí y que un poco están recogidos en las reseñas de los periódicos de la época, particularmente La Palabra, el periódico del Partido Nacionalista, y que habría que en una edición de obras completas de Albizu, incluirlo. Las obras nunca son completas. Dice el maestro Félix Ojeda, que es quizá el editor junto con Paul Estrad del gran modelo de obras completas, entre comillas, aquí, que son los 14 tomos de las obras de Ramón Emeterio Betance, que aún ese esfuerzo que es tan abarcador, que cubrió prácticamente Europa y América completa, pues ellos entienden que todavía hay trabajos del doctor Betance que deberán aparecer. Por ejemplo, yo estoy participando en un proyecto que debe ver la luz ahora durante este año 2023, de lo que hemos llamado las obras encontradas de Román Valdoriotti de Castro. Es todo lo que hemos podido encontrar en archivos españoles, en archivos en el Caribe, en archivos en Puerto Rico, sobre Román Valdoriotti de Castro, pero sabemos que hay mucho más sobre Valdoriotti que lamentablemente o no está disponible o está en colecciones privadas y que en algún momento pues podremos accesarlo los historiadores. Y que a la medida en que esos archivos se van digitalizando, pues como ha ocurrido recientemente con El Mundo, con el archivo digital del periódico El Mundo, que ha sido un éxito y están todos los historiadores. Bueno, es el gran regalo del verano. El gran regalo del verano. Yo conozco unos cuantos que están pegados todos los días buscando y buscando. Yo me incluyo en ese, corillo, yo estoy ahí. Bueno, Néstor, otra adición a la bibliografía política en Puerto Rico es la del doctor Ángel Collado Schwartz, que ya desde hace varios años nos viene deleitando con, primero recuerdo los tomos que hizo, que los extractos de sus entrevistas en el programa La Voz del Centro, luego ha seguido publicando otros libros, principalmente diría yo dedicados a esa época de los 40, los 50 del pueblo de Puerto Rico, y la publicación más reciente es Eisenhower y el Caribe, Muñoz Marín, Castro y Trujillo, que fueron las tres figuras más importantes de la década del 50, en el Caribe. En el Caribe. Este es un poco la secuela de un primer libro, Truman y Puerto Rico,
donde el doctor Collado Schwartz estudia la relación de la administración Truman con Puerto Rico, la creación del llamado Estado Libre Asociado en el contexto geopolítico del inicio de la Guerra Fría. Nos presenta, me parece a mí, de una manera mucho más abarcadora, menos apegada a Puerto Rico, pero sin dejar de referirse al contexto puertorriqueño, la relación de la administración de Dwight D. Eisenhower, administración republicana, luego de 20 años de administración demócrata, y cómo interactúa no solo con la administración popular democrática de Luis Muñoz Marín, sino con el complejo escenario geopolítico caribeño, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, y cómo Eisenhower está en medio de ese cambio de paradigma que se va a producir en el Caribe, comenzando por el caso guatemalteco en 1954 y culminando en 1959 con la Revolución Cubana, y un poco, aunque Ángel lo trata aquí al final, la secuela de todo esto, que es el asesinato, el tiranicidio de Rafael Leónidas Trujillo en mayo de 1961, que aunque ocurre bajo la administración de John F. Kennedy, los pasos previos en la conspiración, en la conspiración para disponer de Trujillo comenzaron bajo la administración de Eisenhower, pero se aceleran bajo la administración de Kennedy. ¿Y cuál fue el impacto? Porque sabemos que Truman fue fundamental en lo que fue la instauración del Estado Libre Asociado en Puerto Rico. Lo sucede a Eisenhower, que viene de haber sido un general de 5 estrellas, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, con pero una que compartían, prominencia a nivel mundial, ¿no? Pero que compartían tanto Franklin Delano Roosevelt, que es el antecesor inmediato de Truman, Harry Truman y Dwight D. Eisenhower, un mismo diseño geopolítico sobre Puerto Rico en el contexto de la era de la descolonización, el final de la Segunda Guerra Mundial, ese mundo que se comienza a vislumbrar a partir de la Carta del Atlántico en 1941, que aboga por la erradicación de las colonias. Un poco lo que vamos a ver en Truman y Puerto Rico es el intento de darle continuidad al diseño geopolítico de la administración Roosevelt de disponer de Puerto Rico y encaminarlo hacia la independencia, ya en el contexto de la Guerra Fría, que un poco lleva a cambiar el rumbo de una independencia total a una autonomía bastante condicionada, diríamos, para ser políticamente correcto, condicionada por el escenario de la Guerra Fría. Y un poco vemos como Eisenhower y su administración, en el contexto de un debate en Naciones Unidas sobre el caso de Puerto Rico, con una comunidad internacional mucho más plural, la emergencia de las antiguas colonias, ahora naciones independientes, el caso de la India particularmente, va a tener que tomar una postura un poco ecléctica entre las preocupaciones de la Guerra Fría y el aumento del protagonismo de la Marina de Guerra de Estados Unidos en el diseño de la política hacia Puerto Rico que se da bajo Truman, frente a los reclamos de descolonización, frente a los Estados Unidos buscar competir en esa dimensión ideológica de la Guerra Fría con la Unión Soviética en el tercer mundo, y un poco Puerto Rico se encuentra no solo en ese escenario, en ese tablero complejo a nivel global, sino un tablero caribeño, como te señalaba, bastante complejo. ¿Por qué? Porque Luis Muñoz Marín es parte de un grupo de líderes políticos caribeños que son activamente antidictatoriales, y un poco serán los enemigos de Rafael Leónidas Trujillo, de Batista y de Marcos Pérez Jiménez, y al final de esa historia tan compleja triunfa la Revolución Cubana en 1959 y va a cambiar totalmente el escenario del Caribe, como planteaba el profesor Juan Bosch. La historia del Caribe es antes y después de Fidel Castro, y el Caribe ahora de frontera imperial pasa a ser uno de los protagonistas a nivel de espacio geopolítico de la Guerra Fría. La Guerra Fría llega al Caribe. De ahí la obra de Bosch. De Cristóbal Colón a Fidel Castro, claro. A Fidel Castro, sí. Claro. Néstor, esta obra de Collado Schwartz es producto de una investigación independiente o es parte de lo que fue su tesis doctoral? No, la de Truman y Puerto Rico es su tesis doctoral. Ya esta es una investigación independiente, promete que va a trabajar la figura de John F. Kennedy, y yo espero
que Dios le dé vida para que llegue hasta los años por lo menos de Richard Nixon y Ford con el tema del nuevo Collado está en muy del buenas nuevo pacto. condiciones, así que Por esperemos eso. que ese proyecto vea la luz pronto y lo podamos Por eso. reseñar aquí en Observatorio Interamericano. Uno de los autores más prolíficos en este pasado año, yo lo veo estas cosas como profesor, como años académicos. No, años académicos. Años académicos, se parecen un poco a los años fiscales. Es el doctor Rafael Cox Alomar, que me parece a mí que es una de las mentes más preclaras que hay en la actualidad en Puerto Rico, experto en temas del estatus, de derecho internacional. Nos ha deleitado este año con 3 obras, una de la que vamos a hablar en breve, sobre que es las constituciones de Puerto Rico. También publicó recientemente un libro que compila sus columnas. De las cosas nuevas. Y también tiene un libro que yo estoy loco por conseguir, pero parece que se puede conseguir a través de Amazon. Y tú sabes que en eso, pues a mí me gusta ir a la librería. A mí me gusta ir a la librería. Sí, usted tiene que entrar al siglo XXI a nivel del consumo literario. Observarlo. Sí, tienes que cruzar esa frontera. Tengo eso en agenda, pedir el libro, un libro que él va a publicar, que ya es un estudio sobre la Constitución de Puerto Rico. Es el primer estudio. A través de Oxford Press. Es el primer estudio pormenorizado de la Constitución de Puerto Rico en inglés. La prestigiosa editorial de la Universidad de Oxford, Oxford University Press, publica este trabajo que es artículo por artículo, un análisis. Y usted que es abogado y profesor. No, le envié la pregunta, quiero ver, por ejemplo, el tema de la fianza, que tú sabes que es un tema en esos temas, importante para mí. Pues es un trabajo muy enjundioso, pero como señala... Vamos entonces a este libro. Mira, Rafa ha sido un guimo literario. Mira, yo cuando leí el título, me vino a la memoria un libro que yo consulté cuando hice mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, un libro que lleva, yo creo que es el mismo título, Las Constituciones de Puerto Rico, que publicó en los 60 o 70 Manuel Fraga. En los 50. En los años 50, que es de una serie de libros que él publica. El Instituto de Cooperación Hispánica, de allá de los años del caudillo, publicó una serie de libros sobre las constituciones en América Latina. Tal vez buscando una referencia para una posible. Y parte de esa serie fue ese española, tomo, ¿no?, del doctor Fraga Iribarne sobre las constituciones de Puerto Rico. Pero en este caso, el doctor Cox Alomar, pues, que utiliza un título similar, hace un libro que yo creo que era necesario para la bibliografía política y constitucional en Puerto Rico, de compilar todos los textos constitucionales que han regido en Puerto Rico desde el siglo XIX, comenzando con la Constitución de 1812, la PEPA, y así sucesivamente. La Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz, que mucha gente piensa que la primera Constitución de Puerto Rico es la Constitución del Estado Libre Social 52, cuando no es así. Nosotros llevamos más de 200 años con Constitución, y en el caso de la Constitución española, las constituciones españolas del siglo XIX hacían referencia específica de Puerto Rico, e incluso le daban representación en las Cortes como cualquier otra provincia española de la época. Son constituciones que aplican en Puerto Rico. Claro, y entonces él la compila y llega, ¿verdad?, hasta la Constitución del Estado Libre Social 52, pero en adición a eso incluye un ensayo de alrededor de 84, 85 páginas, donde él va haciendo un análisis de la evolución constitucional de Puerto Rico, y bien actualizada, porque aunque hay obras en Puerto Rico, como los 5 o 6 tomos de la historia constitucional de Puerto Rico de Trías Monge, pues ninguna abarca todo el periodo histórico hasta llegar a lo que yo he denominado los neocasos insulares. Claro. Que pues el caso de Sánchez Valle y su progenie, ¿no? La recolonización de Puerto Rico. Y hace un análisis de toda esa evolución constitucional hasta la actualidad. ¿Qué me puedes decir de este libro? Que yo sé que tú lo has presentado en más de un foro. Pues a mí me parece que como te señalaba un poco en broma,
La contribución que ha hecho el doctor Cox Salomar en este año ha sido extraordinaria en doble sentido. Primero, que nos regala un texto que es desde el punto de vista académico sumamente útil para nuestros cursos, particularmente los cursos que tienen que ver con el desarrollo constitucional y político de Puerto Rico. Tiene no solo todas las constituciones que han regido en Puerto Rico, las leyes orgánicas que han regido en Puerto Rico, sino que tiene un ensayo que a mí me parece que es lo más valioso del texto, sí, donde describe esa evolución constitucional hasta lo que tú llamas los nuevos casos insulares y que yo he denominado la recolonización de Puerto Rico. Ese texto hay que complementarlo con el texto de las cosas nuevas, que es una compilación de sus artículos durante el periodo que va desde el 2013 hasta hoy, 10 años de un proceso político en Puerto Rico y jurídico bastante complejo, no solo en ese aspecto estrictamente constitucional, sino político, económico y el contexto internacional en que todo eso se ha dado. Y me parece que ambos trabajos pues ayudan a tener una mirada ancha sobre lo que ha sido una década bastante complicada en el caso de las cosas nuevas y en el caso de las constituciones de Puerto Rico. Yo creo que es el estudio más actualizado de nuestro devenir constitucional con sus accidentes y sus conquistas. Bueno, Néstor, otro libro que vio la luz durante este periodo es sobre una figura que me atrevo a decir que ha sido ampliamente estudiada en Puerto Rico y fuera de nuestras fronteras, y que figura de la que también existen unas obras completas que pues lamentablemente no se ha hecho una nueva reedición para las nuevas generaciones. Los que como yo queremos adquirirla tenemos que ir a buscar en los almacenes de libros que hay por aquí en la región. Pero finalmente se publicó una obra que titulada Los días de su madrugada, Hostos, la biografía del doctor Marcos Reyes Dávila. ¿Qué nos puedes decir sobre esta obra biográfica? Mira, era un texto esperado. El doctor Marcos Reyes Dávila es quizá una de las figuras, si no la figura que más ha estudiado a Eugenio María de Hostos de los intelectuales puertorriqueños de la última camada. Y sabíamos que estaba trabajando los que lo conocíamos su obra, estábamos seguros iba a ser como ha sido la gran biografía de Eugenio María de Hostos, aunque como tú señalas, Hostos tiene no una, dos ediciones de obras completas, una hecha en 1939 con motivo de su centenario, que la dirigió el profesor Juan Bosch, y la segunda que se hizo a través de la Universidad de Puerto Rico en su sesquicentenario en 1989 y que lamentablemente no se pudo completar. Pero faltaba una biografía, como dirían allá en Inglaterra, from cradle to grave, desde su nacimiento hasta su muerte, y que mirara a Hostos no solo como pensador, como educador, como jurista, sino como un protagonista político de ese siglo XIX. Y una parte que a mí particularmente me gustó, la de Hostos el estudiante, porque el libro relata toda su trayectoria como estudiante en Puerto Rico. Es uno de los grandes aportes que hace Marco. Y cómo va a la Universidad Central de Madrid, cómo los problemas que confronta allá, problemas de índole familiar, que entonces lo obligan a regresar. Por lo menos eso a mí fue una de las partes que más me llamó la atención. Y es uno de los grandes aportes que hace Marco en ese libro, que a través del diario del padre de Eugenio María de Hostos, que lo rescata, sí, y de unos escritos juveniles de Hostos, logra reconstruir la niñez y la adolescencia y la temprana adultez de Eugenio María de Hostos. Pero me parece que su gran aporte es que vemos a Hostos y su contribución intelectual en el contexto político de la época. Vemos a Hostos el revolucionario, ¿no? Su hilo conductor a nivel narrativo son 5 revoluciones que él plantea. Eugenio María de Hostos pone en marcha durante su cronología vital, y me parece que Marco logra retratarnos de cuerpo entero la figura de Hostos, y hacía falta desde Hostos el Sembrador otra biografía que nos diera una mirada en todos los matices de esta figura. Néstor, otra figura de la cual se ha escrito, tú me corriges como historiador, no se ha escrito tal vez tanto. Yo conozco, por ejemplo, la obra que hizo su hija Pilar Barbosa. Es sobre el doctor José Celso Barbosa,
y se publicó durante este periodo Barbosa en el tiempo, de la doctora Daisy Flores Hernández. Me parece que esa obra surge de una tesis doctoral que tú dirigiste o Eso es correcto. fuiste consejero, ¿no? Eso es correcto. En capacidad de director de esa tesis. Fui director de esa tesis doctoral de la doctora hoy Daisy Flores Fernández, que se titula Barbosa en el tiempo, en un juego de palabras, ¿no? Porque no es solo Barbosa en su tiempo vital, sino es Barbosa a través de los artículos, de los escritos que él publicara en el diario El Tiempo. El Tiempo era el periódico del Partido Republicano, y un poco lo que hace la doctora Flores Fernández es reconstruir el itinerario ideológico republicano, liberal, progresista de Barbosa en el contexto del siglo XIX y del siglo XX, un poco rompiendo con los mitos sobre la figura de Barbosa. Nos presenta la mitología que se ha por la mitología de Barbosa persona, que ¿no? se ha querido construir, nos presenta a un Barbosa con las herramientas de la historiografía contemporánea. Me parece que es un trabajo que abre brecha, que presenta una serie de pistas historiográficas que ameritan una mayor investigación, pero que no hay duda que nos presenta para las generaciones actuales a José Celso Barbosa, más allá de los estudios que, como tú señalas, desarrolló su hija, la doctora Pilar Barbosa de Rosario, y que son el rescate original de la figura de Barbosa, ¿no? Pero un poco, claro, matizada, una visión crítica, matizada, ¿no? porque quien escribe, además de ser una extraordinaria historiadora, era su hija. Claro. En este caso, pues es una historiadora que mira con la distancia, no solo cronológica, sino la distancia afectiva que se debe tener en estos casos, ¿no? Néstor, otra reedición de una obra que se publicó hace unos años, pero me decías antes de comenzar el programa que pues, se puso al día, es el libro de Bases Sociales de la Transformación Ideológica del Partido Popular Democrático de la década de 1940, del doctor Ángel Chuco Quintero Rivera. ¿Qué me puedes decir sobre esta nueva Mira, reedición? hacía falta que este trabajo, que en su momento, en la década de los 70, fue pionero, era el primer análisis desde la sociología política y desde la nueva historia, aquella corriente que surge a partir de la década del 70 desde el Centro para Estudio de la Realidad Puertorriqueña, CEREP, y que nos daba una mirada a la historia de los orígenes del Partido Popular, particularmente su complejidad ideológica, más allá del relato del procerato, que era el relato que hasta aquel momento prevalecía. El doctor Quintero Rivera revisó ese trabajo, adecuándolo, ¿no?, a las nuevas corrientes de interpretación histórica sobre el PPD, y nos brinda un texto que todavía, que ha envejecido bien. O sea, a pesar de que se publicó en la década de los 70, sigue siendo una gran herramienta para entender los cambios que se van a dar, el debate que se va a dar y los cambios que se van a dar en el proyecto político modernizador del Partido Popular Democrático en la década del 40. Y que me parece que son pocas las oportunidades que tiene un autor de haber publicado una obra hace 50 años, 40 y pico de años atrás, de volver a revisitarla. Y que envejezca bien. Y que envejezca bien, y tantos años después, pues... y que mantenga su pertinencia como texto importante sobre el estudio del Partido Popular. Bueno, Néstor, y para finalizar vamos a decir, con broche de oro, quiero hablar de una obra que la verdad es que yo jamás pensé inicialmente, cuando se publicó, que iba a causar las controversias, las incomodidades, las furias, las críticas. Y a la vez el entusiasmo. Y el entusiasmo porque, según he escuchado, pues ha sido un éxito en venta, que es el libro El Jefe, de la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez. ¿Qué me puedes decir de esa obra? Que también yo tuve la oportunidad de estar contigo en la presentación de este libro en la UPR en Bayamón, que también estuvo el dramaturgo Roberto Ramos Perea y la autora. Me gustaría que compartas con los estudiantes y nuestros amigos que nos están viendo cuál es tu apreciación de esa obra y cuál es tu apreciación de las controversias que ha habido de gente muy reconocida en el país, que unos han alabado el libro y otros lo han maldecido.
No, por eso es un texto polémico, es un texto polémico y es un Lo que hace, ¿verdad? Y tú me podrás correr, un éxito en venta. Claro, ¿no? es un texto polémico y que además presenta una mirada revisionista a la figura de Luis Muñoz Rivera y un poco choca de frente con lo que ha sido el canon historiográfico sobre esa figura. El libro me parece que va más allá de Muñoz Rivera y yo he señalado cuando he tenido la oportunidad de hablar sobre él que quizá el rasgo menos importante sea la descripción que hace de la figura de Luis Muñoz Rivera, que no es que diga cosas nuevas, mucho de lo que se señala ahí ya se ha dicho. Ahora, la autora toma partido frente al relato histórico, no es una observadora neutral, ni es una narradora neutral, y eso un poco la ha chocado a quienes han visto esta obra. Me parece que además de esa mirada revisionista Muñoz Rivera, plantea una mirada mucho más compleja al drama del 98, a la correlación de intereses económicos, no solo geopolíticos, con la decisión de retener a Puerto Rico como territorio estadounidense, y un poco encontramos la llave para entender mucho de lo que ocurre hoy en esa recolonización de la que estamos hablando de Puerto Rico en el siglo XXI, en esos primeros días de la dominación norteamericana en Puerto Rico, su antesala, el rol que van a jugar los grandes consorcios económicos norteamericanos en esa decisión militar y política y las primeras decisiones que se toman una vez los Estados Unidos ocupan militarmente a Puerto Rico desde el punto de vista económico. Me parece que esa es la gran aportación que hace la doctora Vázquez en este texto, además de, claro está, una mirada distinta a la figura de Luis Muñoz Rivera, yo lo he llamado, para usar una jerga que politológicamente tenemos que usar mucho en estos tiempos en Puerto Rico, es un indictment a la figura de Luis Muñoz Rivera. Y cada cual, ante una acusación, tiene que pasar juicio sobre la prueba y llegar a sus propias conclusiones. Pero más allá de eso, que ha sido lo mediáticamente notorio, me parece que el texto presenta un acercamiento a esa correlación de fuerzas económicas y políticas que van a interactuar en esa decisión de invadir a Puerto Rico y de retener a Puerto Rico, que toma Estados Unidos entre 1898 y 1901, y que pues como ella promete, tendrá segundas y terceras partes y un poco vamos a ver cómo se desarrolla esa narrativa eminentemente económico-jurídica, pero que las repercusiones políticas las vivimos todavía hoy. Néstor, antes de terminar me gustaría que le adelantara a los que nos están viendo si el próximo año académico que está por comenzar, 2023-2024, promete ser tan abundante en bibliografía política, en historiografía, como este año, algunas obras que tú estés trabajando a título personal o que tú conozcas, que nos quieras adelantar unas embocaduras para que la gente esté pendiente. A mí no me gusta adelantar mis proyectos hasta que no los termino. Pues yo sé algunos, pero no no voy a decirlo. No lo diga. Yo, obviamente, el que alguna gente conoce, yo debo estar culminando un trabajo que llevo tiempo en él, que es una mirada a la figura de Luis Muñoz Marín. Creo que es algo que le debo a mis lectores, que le debo a mis estudiantes. Yo he trabajado las figuras en la órbita mumarina, particularmente... Como don Elfren Bernier le puso a los estudios de Muñoz Marín. Particularmente sus disidencias, la disidencia independentista y la disidencia católica. Y creo que ha llegado el momento de trabajar directamente a la figura y ofrecer mi interpretación de Luis Muñoz Marín a la luz de un Muñoz Marín que se conoce poco, que es el Luis Muñoz Marín del final de su vida. Sí, pues ya Carmelo Rosario Natal había escrito sobre su juventud, hay otra amplia bibliografía sobre su vida, pero ese periodo en específico y tan particular de Muñoz Marín, que tal vez el recientemente fenecido Francisco Pancho Rodón retrató en esa obra monumental, esa etapa de su vida, pues tal vez la historiografía no la ha trabajado hasta este momento, ¿verdad? Me atrevería yo a decir aquí, sin ser historiador, ¿no? No, y la mirada de Muñoz sobre sí mismo. O sea, yo creo que Muñoz ha sido víctima de las interpretaciones sobre su vida, tanto de sus panejeristas como de sus detractores, y un poco
me parece que hay que darle la palabra a Luis Muñoz Marín y cómo se vio a sí mismo al final de su vida, Oye, más allá de sus memorias. Y déjame decirte, Muñoz Marín estaba bien claro de lo que estaba sintiendo en esa etapa de su vida, porque recientemente unos amigos me hicieron llegar una carta que él le envía a un amigo de él, que parece que le había escrito criticando la obra de Rodón. Sí. Y básicamente Muñoz Marín dice, bueno, tú sabes cómo son las cosas de los artistas, pero retrató que él justificando y alabando lo que la creatividad de Rodón expuso en su obra y que fue lo que vio cuando lo pintó. Lo único que te puedo adelantar es que Muñoz Marín fue más justo consigo mismo, pero a la vez más crítico consigo mismo que lo que han sido sus aduladores y sus detractores. Y algunas otras obras que de algunos compañeros, amigos. Yo creo que viene mucho sobre el siglo XX, viene mucho sobre la década de los 50 y de los 60. Todavía hay elementos de ese proyecto político de modernización que representó el Partido Popular que quedan por trabajar, y sé que hay trabajos que van a ver la luz antes que finalice el año natural del 2023 en esa dirección, y sobre todo me parece que vamos a ver acercamientos al problema político puertorriqueño en mayúscula, ¿no? Más allá de la coyuntura electoral del 2024, que estoy seguro que va a producir su cuota de trabajo antes del evento electoral. Bueno, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado esta reseña de algunas de las obras de temas políticos e históricos que vieron la luz durante el año académico 2022-2023. Los autores que no hayamos reseñado me perdonan porque hay unas limitaciones también de tiempo. Y que es una buena oportunidad, un poco una provocación para que nuestros estudiantes, los actuales y los potenciales, igual que las amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, patrocinen las librerías puertorriqueñas. Y aquellos que... Porque sin librerías no hay libros. Claro, y aquellos que les interese... Ni libros sin librería. Aquellos que les interese estudiar estos temas saben que nosotros en la Interamericana, Recinto Metro, contamos con un bachillerato en ciencias políticas que le ayuda a usted a conocer a fondo los temas políticos, las dinámicas políticas, el ejercicio del poder, tanto a nivel local como a nivel internacional, y también contamos con unos programas que Néstor también colabora, que son de maestría y de doctorado en historia. En historia. Que nos puedes hablar ya en los últimos segundos. Bueno, la oferta académica... Aquí tenemos un producto de esos programas. La oferta académica nuestra es abarcadora, le brinda una oportunidad no solo a los estudiantes que están terminando su escuela superior, sino profesionales que quieren desarrollarse en otros campos más ahora, allá. ¿no? Y a los maestros ahora con la nueva ley de la carrera magisterial. A los maestros con la ley de la carrera magisterial, el lugar es aquí, el lugar es la Interamericana, un acercamiento contemporáneo, pertinente y profundo que le permite entender la realidad puertorriqueña y del mundo que los rodea. Aquellos interesados en el bachillerato en ciencia política, la maestría en gobierno y política pública y la maestría y el doctorado en historia, nos puede llamar al 787-250-1912, la extensión 2175 o 2383. 2175 o 2383, 250-1912, que es el año de fundación, o si no, nos busca en Google o a través de las redes sociales, a través de Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano, y ahí le aparecerá y puede ver más información sobre estos programas y contactarnos a cualquiera de nosotros. Les habló el doctor José Efraín Hernández Acevedo, director del Departamento de Ciencias Sociales. Estuve hoy en compañía del doctor y escritor Néstor Duprey Salgado. Hasta una próxima ocasión.